ha sido concluido hace no mucho, y bueno, lo que quiero hacer es hacer mención de que este proceso de formulación ha sido participativo. Estamos con invitados muy importantes. Uno de ellos es representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Él nos va a dar detalles acerca de cómo ha sido elaborado este instrumento de planificación del desarrollo. También tenemos a la experta Rosalí Ledesma, que es miembro de UNICEF. Ella también nos va a compartir los temas inherentes al abordaje de los temas de transparencia, rendición de cuentas en este tema de la planificación integral del Estado ligado a los derechos de la niñez. Y finalmente, nuestro colega Bernardo del Castillo va a compartirnos también perspectivas sobre los criterios de sostenibilidad de los derechos de la niñez en el marco de la planificación del desarrollo. Hacía mención a este plan que en líneas generales tiene 7 ejes, y uno de ellos, el eje 6, que es bienestar para todos, incluye un componente específico relacionado o inherente al desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Carlos va a estar abundando sobre este tema como parte de los invitados especiales que hemos definido para esta fecha. Y bueno, lo que quiero hacer mención es también que para todos nosotros quienes trabajamos en el mundo del desarrollo y en temas ligados a la gestión pública, hay como 3 pilares fundamentales en la gestión pública. Por un lado, la normativa y la legislación. Por el otro, los procesos de planificación y los instrumentos de planificación del desarrollo. Y un tercer elemento fundamental es el presupuesto o la inversión. Entonces, estos temas van a ser hoy día abordados en este espacio, por lo que quiero dar pie y quiero transmitirle el micrófono a mi querido colega Lorenzo Marfisi, director de calidad de programas de Save the Children, para hacer arranque de este espacio. Muchas gracias, Franklin. Un saludo cordial a la audiencia que se ha conectado en este espacio vía Zoom. Me sumo a las disculpas por el problema técnico que hemos tenido con Facebook. Eh, este webinar tiene un poco los siguientes objetivos. Por un lado, identificar retos y oportunidades para poner los derechos de la niñez al centro de la planificación estatal y en particular del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 2026-2030, como también los planes sectoriales y los planes territoriales. Por otro lado, se propone crear un espacio de diálogo clave entre organizaciones de la sociedad civil, expertos y autoridades para proponer posibles soluciones conjuntas. Impulsar también, por último, la impulsar también la adopción de herramientas y la metodología transparentes para el monitoreo y seguimiento de la inversión pública destinada a la infancia. Con eso, querido Franklin, te devuelvo la palabra. Gracias, Lorenzo. Vamos a pasar directamente a compartir varios elementos que tienen que ver con el diagnóstico de situación de la niñez como parte de este espacio. Lo que queremos es compartir cómo anda la situación de la niñez en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 2026-2030, antes de dar paso, por supuesto, a nuestros importantes invitados y panelistas. En términos generales, lo que hay que mencionar es que la pobreza multidimensional, que aborda diferentes temáticas, entre ellas salud, educación, vivienda y protección de la niñez, que están anclados a un instrumento muy conocido por quienes trabajan en temas de desarrollo social, que es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que se levanta casi cada 5 años. Es la base del índice de pobreza multidimensional de la infancia, cuya conclusión señala que esta pobreza afecta a 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en Bolivia, por un lado.
Los casos de violencia familiar aumentaron un 198% entre 2013 y 2023. Y bueno, en 62,3% de los delitos, las víctimas de violencia son niñas, niños y adolescentes como parte de este estado de situación. Por otra parte, en educación, el abandono educativo en la adolescencia, 4 de cada 10 estudiantes no logran terminar el bachillerato. En términos de calidad educativa, solo 3 de cada 100 estudiantes alcanzan un nivel satisfactorio en matemáticas y menos de la mitad comprende lo que lee. Estos datos son preocupantes y pues, de alguna manera esto se ha reflejado en que Bolivia hace años se resista a aplicar las pruebas PISA, que es un medidor internacional de calidad educativa, por lo cual nuestro país no figura en estos indicadores internacionales. Por otra parte, en términos de situación de la niñez, el embarazo adolescente, en términos de embarazo adolescente, el 11% de las adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada. Luego también en el ámbito de salud mental, el suicidio es la cuarta causa de mortalidad en adolescentes. Y finalmente, un tema vinculado al trabajo infantil, cerca de 724,000 niños, niñas y adolescentes realizan algún tipo de trabajo, muchos de ellos en condiciones peligrosas. Otras problemáticas relacionadas al ámbito y a la población de niñez y adolescencia es que hay niñez en situación de calle y centros y niñez en centros penitenciarios. El sistema penal para adolescentes es un tema pendiente también en el marco de los derechos de la niñez en el país. Respecto a los mecanismos de consulta a la niñez, todavía hay estudios que señalan que la participación en la incidencia en políticas públicas es todavía incipiente. Hay necesidad de trabajar en prevención de la trata y la violencia digital. Y bueno, también otro elemento que se ha agregado en los últimos años ha sido el impacto de la crisis climática en la niñez. Entonces, esto como un principio y un fundamento de diagnóstico voy a dar paso seguidamente a nuestro colega Carlos Montoya. Él es administrador de empresas y director general de seguimiento y monitoreo del Viceministerio de Planificación del Desarrollo. Voy a compartirle el micrófono y también la posibilidad de compartir su presentación. Buenas noches, querido Carlos. Buenas noches, querido Franklin. Buenas noches a todas y todos los participantes. Un gusto estar con ustedes. Arranquemos con tu presentación, querido Carlos, y tu exposición, 15 minutos. Perfecto. Confírmame que se ve la pantalla, por favor. Todavía. ¿No se ve? No, todavía no. Ah, un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, acá en el Viceministerio de Planificación Estratégica hemos arrancado en diciembre la elaboración del Plan Bolivia, ¿no? Que es el plan que comprende el Plan General de Desarrollo Económico y Social y Ambiental, el PGDESA, y el PDESA, el Plan de Desarrollo Económico, el plan, claro, el plan general y el plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental. El primero es el de largo plazo, a 10 años, ¿no? Hasta el 2035, y el segundo es el plan de mediano plazo, ¿no? Para este ciclo de 5 años. Entonces, la idea al elaborar estos dos planes ha sido realmente cambiar no solamente el modelo de planificación, sino el modelo de desarrollo de este país, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles al respecto,
pero voy a hacer énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, el proceso ha sido ampliamente participativo, ¿no? Se han llevado adelante talleres sectoriales y territoriales, 35 talleres sectoriales, de hecho, y 9 talleres en cada una de las 9 capitales de departamento. Han participado ahí 1.667 instituciones y más de 5.000 personas, la mayor parte de las cuales eran personas de instituciones, de organizaciones sociales, de empresas privadas, del sector terciario, por supuesto. No había mucha gente del sector público como tal, porque la idea no era planificar con el sector público, sino más bien con la sociedad, ¿no? Entonces, ha sido una participación masiva, pero de calidad, ¿no? Ha asistido la gente que quería participar con sus propios recursos y eso creo que le ha dado una validez muy, muy importante al plan, una legitimidad grande. Se han habilitado 2 plataformas digitales, ¿no? Una de UNICEF y una del Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde han participado casi 6.000 personas, haciendo un total de casi 11.000 personas que han estado en el proceso. Además, se ha contado con el asesoramiento de expertos tanto nacionales como internacionales. Ha habido 7 grupos focales, uno por cada uno de los ejes del PDESA, con más de 100 expertos nacionales. Hemos tenido la suerte de contar con asesoramiento de muchas instituciones, muchas ONGs nacionales e internacionales, entre ellas y entre los organismos de cooperación, las agencias que han estado. Ha estado, por supuesto, eh, Save the Children, ha estado UNICEF, bueno, y el asesoramiento internacional directo del BID, del PNUD, entre otros, ¿no? Después, una vez teniendo toda esta información que se ha sistematizado, es que recién se ha trabajado con las cabezas del sector, ¿no? Con los ministerios, validando y organizando alguna información para poder tener ya un producto mucho más elaborado. El equipo de diagnóstico y formulación ha contado con 15 consultores especialistas que nos han proporcionado muchas de estas instituciones que les digo y el equipo técnico del viceministerio, ¿no? Entonces, nos gusta pensar que este es un plan hecho por la gente y para la gente porque realmente creemos que así ha sido. El nuevo modelo de desarrollo considera ahora las 3 dimensiones, ¿no? La económica, la social y la ambiental. De ahí viene el haberle cambiado el nombre y el acrónimo al plan, ¿no? El plan de desarrollo económico, social y ambiental, ¿no? Por eso tiene esa A al final. Porque, bueno, es lo que correspondía hacer, ¿no? Este gobierno se está tomando en serio los compromisos medioambientales existentes, la responsabilidad por un desarrollo sostenible, entonces no podíamos menos que incluir no solamente en el acrónimo y en el nombre, sino por supuesto en todo el contenido del plan, todas estas importantes consideraciones y lineamientos estratégicos que permitan incrementar el desarrollo, impulsarlo, pero siempre de manera sostenible. Y bueno, una cuarta dimensión que es la institucional, el marco habilitante, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el modelo? Lo institucional es que es lo que genera las condiciones habilitantes. La dimensión económica genera el crecimiento, la dimensión social y además un énfasis en lo territorial, que luego los explico, redistribuye oportunidades y la dimensión ambiental es lo que sostiene el modelo en el tiempo. Entonces, en el gráfico de la derecha tenemos los 7 ejes del PEDES, cada una de las dimensiones en las que se ubica y al medio la gente, ¿no? Porque la idea es beneficiar a la gente, básicamente, a la gente de este país, a la gente que está esperando realmente, que tiene la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Lo territorial pasa por el hecho de que es la primera vez que un plan de desarrollo se elabora acompañado de un plan nacional de ordenamiento territorial, ¿no? Porque al final el desarrollo se plasma pues en los territorios. Entonces ha sido también muy importante el poder aterrizar este plan con
este modelo, ¿no? de ordenamiento territorial paralelo. La visión país es esta, todavía va a ser validada seguramente por el presidente, pero bueno, Bolivia 2035 es un país con crecimiento económico diversificado, competitivo y sostenible, un desarrollo territorial descentralizado, integrado al mundo, con bienestar para su gente, resaltado, y que ha recuperado la confianza y se siente orgullosa de ser boliviana. A eso estamos apuntando, eso es a lo que queremos llegar como país el 2035. Se han priorizado algunos sectores económicos que permitan impulsar el crecimiento, ¿no? Desarrollar las inversiones. Ahí está energía, hidrocarburos, algunos de los sectores tradicionales, aunque en el caso de energía con énfasis masivo en lo que es la diversificación energética, ¿no? Pero están después agropecuaria, agroindustria, está por supuesto el tema medioambiental, turismo como la industria sin chimeneas, que puede permitir generar ingresos en el corto plazo, todo el tema minero, evidentemente industria, tecnología, manufactura, ¿no? Microempresa. Y bueno, la conectividad, que igual, ¿no? Es habilitante para cualquiera de los otros sectores. Pero esos son los sectores económicos, ¿no? Por otro lado, tenemos los sectores sociales, donde se ha privilegiado sobre todo salud y educación, porque la idea es desarrollar el capital humano y crear una especie de círculo virtuoso, ¿no? Entre los sectores económicos y sociales. A mejor capital humano, pues mayores posibilidades de crecer en los sectores económicos y cuanto más beneficios se obtengan de los sectores económicos, pues se podrá invertir más justamente en el desarrollo del capital humano, ¿no? Estos son los ejes estratégicos, seguramente ya los conocen. Bolivia, economía para la gente, es el eje 1, Bolivia, el mundo del mundo a Bolivia, el eje 2, Bolivia 50-50, el eje 3, el de descentralización, Bolivia moderna y eficiente y Bolivia transparente, los ejes 4 y 5, que son los de condiciones habilitantes, ¿no? Bolivia bienestar para todos y todos es el eje 6 y Bolivia verde y sostenible el eje 7. Cada uno de estos ejes tiene componentes, ¿no? Que son los grandes temas que se tratan en cada uno de los mismos. Y justamente el tema que nos trae a este webinar es el desarrollo, está dentro del eje 6, el componente de desarrollo de la niñez y adolescencia. Entonces, ¿cómo funciona el plan? Bueno, los ejes tienen objetivos de impacto con indicadores dimensionales, ¿no? Y los componentes tienen objetivos de efecto con indicadores multisectoriales, ¿no? En este caso, no entramos, o hemos tratado de evitar los indicadores sectoriales, eso lo dejamos para la planificación sectorial, y se ha acordado que este plan sea mucho más estratégico, mucho más paraguas, ¿no? Para que de acá se desprendan lineamientos estratégicos que orienten la planificación sectorial y territorial, pero que no se inmiscuya en la misma, ¿no? En el marco de las autonomías, dejando que los territorios planifiquen su propio desarrollo. Entonces, el eje 6 tiene como objetivo que se ha mejorado el bienestar integral de la población en materia del fortalecimiento de sus capacidades, mejora de sus condiciones de vida y avance en la reducción de las desigualdades. Ahí están los componentes, como verán, desarrollo del capital humano, el tema de trabajos de cuidado, un hábitat digno con servicios básicos universales, la reducción de la exposición a riesgos económicos, la reducción de la violencia, la inclusión social y el componente 6.7, desarrollo integral de la niñez y adolescencia, cuyo objetivo es básicamente avanzar en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, a partir de este objetivo, simplemente se establecen algunos lineamientos estratégicos para este componente. Como podrán ver, son 4 lineamientos macro generales que permiten o dan lugar a que en los planes subnacionales, los planes sectoriales, los planes territoriales, se cuelguen de estos lineamientos y puedan justamente ya establecer políticas, programas, proyectos más específicos que aporten
al objetivo del componente y por tanto al objetivo del eje con con estos lineamientos, ¿no? Entonces tenemos el fortalecimiento del sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes, tenemos la erradicación de la violencia y explotación, la ampliación de servicios para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia y el fortalecimiento de acciones dirigidas al desarrollo integral de la primera infancia. No voy a leer los alcances que están a la derecha, pero los alcances básicamente buscan explicar un poquito mejor qué implica el lineamiento, pero siempre aclarando que esto eh, no es limitante, ¿no? Cualquier iniciativa en el marco del desarrollo de la niñez y adolescencia se puede colgar, como verán, de estos lineamientos, ¿no? A diferencia del ciclo anterior de planificación, de los ciclos anteriores, en donde ya se establecían, incluso a nivel de acciones, lo que se debía hacer en los planes territoriales y sectoriales, lo que no daba mucho lugar a tener un juego de cintura que permita tener iniciativas novedosas, interesantes, oportunidades que se presenten. Este plan, como les decía, es mucho más estratégico, más paraguas y da lugar a que cualquier buena iniciativa se pueda colgar del mismo en tanto y en cuanto se articule adecuadamente con los objetivos y por lo tanto se pueda enmarcar justamente en estas líneas de desarrollo, ¿no? Entonces, aparte de estos lineamientos que están en el componente 6.7, el plan contempla algunas intervenciones multisectoriales priorizadas, dos de las cuales que tienen que ver con el tema en cuestión es la reducción de la malnutrición en niñas y niños y la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estas intervenciones tienen que ver con lo que son los planes multisectoriales o eran los planes multisectoriales, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con los planes multisectoriales? Que como no tenían presupuesto, terminaban siendo un documento más. En este caso, estas intervenciones, y esto está explicado en las guías de elaboración de los planes sectoriales justamente, tienen que ver con que se elabora evidentemente la intervención de manera multisectorial con los diferentes actores involucrados, pero solamente como una guía para que esto se pueda plasmar en los planes sectoriales ya de cada sector, de cada cabeza de sector, ¿no? Entonces, al estar ahí, ya son, pues, obligatorios, ya tienen un presupuesto, ya se deben ejecutar. Entonces, eso es un avance también importante, ¿no? Para asegurarnos que estas intervenciones no queden en documentos, sino que se plasmen en acciones con presupuesto, con seguimiento, con evaluación de resultados. De esa manera es que el plan busca, como les digo, por un lado, tener lineamientos específicos para el sector, para, eh, para las iniciativas que tengan las diferentes entidades a cargo, pero también estas intervenciones multisectoriales que permitan hacer esfuerzos conjuntos y sinérgicos entre los sectores que están comprendidos en cada intervención. Bueno, creo que con esto termino y me parece que es con el tiempo justo. Muchas gracias y Gracias. sus- a sus órdenes. Muy amable, querido Carlos. Hemos tenido la exposición de Carlos Montoya, autoridad del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Vamos a invitar ahora a Rosalie Ledesma, abogada, experta en fortalecimiento de marcos normativos y políticas sociales para la niñez en UNICEF. Ella va a compartir también una presentación y por supuesto tiene 15 minutos para este espacio de... Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Ah, Primero, saludar a los niños, niñas, adolescentes que nos están acompañando en esta transmisión, a los representantes de la sociedad civil, organizaciones especializadas en niñez, a los amigos de Save the Children que han organizado este webinar, al representante del Ministerio de Planificación y estimo también que hay varios representantes de las autoridades locales, tanto de las gobernaciones como de los municipios, de las defensorías de la niñez
y todos quienes juntos y aliados pues trabajamos en lograr la efectividad de los marcos normativos que garantizan los derechos de la niñez. Le pido a Franklin me confirme si se puede ver la presentación y si se escucha bien para iniciarla. Sí, es todo bien, querida Rosalie. Muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo que esto tiene que ver con una agenda urgente y prioritaria, la agenda urgente y prioritaria de todos los países, incluido el nuestro y sobre todo el nuestro, es con la niñez y adolescencia. Y esto no lo digo porque trabajé en UNICEF, he trabajado con poblaciones vulnerables en otros espacios y todos coincidimos en que la inversión de un país, la inversión en el desarrollo, y por eso se llama un plan de desarrollo estratégico, económico, social y ambiental, esa inversión tiene que venir centrada en niñez, eh, porque de eso depende pues el presente y el futuro de nuestros países y del desarrollo humano sostenible. Eh, Me ha tocado hablarles de transparencia, rendición de cuentas y rastreo de la inversión pública enfocada en infancia a nivel nacional y municipal. Y quiero iniciar esto hablando de las razones por las que es necesario transparentar, rendir cuentas, rastrear la inversión pública en niñez y adolescencia a nivel nacional, departamental, municipal, en las autonomías indígena, originaria, campesinas y en los territorios. eh, y esto tiene que ver con varios compromisos. Y también tiene mucho que ver con la idea de legitimidad gubernamental y del afianzamiento de nuestras democracias. Quiero empezar con las razones públicas que hacen a toda la ciudadanía. La transparencia y la rendición pública de cuentas son pilares fundamentales para medir, evaluar y legitimar los planes estratégicos de desarrollo de cualquier Estado. Y la continuidad de un Estado tiene que ver con eso, con esta expresión de transparencia y su avance hacia un gobierno abierto, un gobierno en el que si la ciudadanía, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, puede participar y a quienes se rinden cuentas sobre qué se está haciendo con los recursos públicos. Estos mecanismos garantizan que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, que la gestión gubernamental responda auténticamente a las necesidades de la población. Estas son razones de Estado y no razones de un gobierno en concreto. ¿Y por qué también es importante y prioritario transparentar y rendir cuentas en inversión pública en niñez y adolescencia? ¿Por qué ese énfasis? Y esto tiene que ver con que la niñez es esencial para imaginar un nuevo futuro. Vivimos un momento histórico crucial, tanto en Bolivia como en Latinoamérica y en el mundo. Al parecer, las decisiones que tomen nuestros gobiernos y nuestras sociedades en los próximos años van a definir si vamos a tener un medio ambiente sostenible, si vamos a poder continuar con la vida eh, de las nuevas generaciones. Y es un momento crucial también para nuestro país porque para todos se siente y es palpable que estamos en un periodo de crisis económico-social, tal vez también de las democracias en Latinoamérica, y es el momento de hacer los esfuerzos intergeneracionales. Eh, Tenemos una coyuntura adversa y en esa coyuntura adversa, económico y social, los grupos más afectados son los niños, niñas y adolescentes, que además a veces solo cuentan para las fotos o el 12 de abril o el Día del Niño o en otras ocasiones y no todo el tiempo. Eh, y todo el tiempo los gobiernos, los estados, las comunidades estamos obligados a garantizar esos derechos de la niñez porque esto significa invertir en nuestros futuros. En una coyuntura adversa, económica y social, la Convención de Derechos del Niño nos dice que los niños, niñas deben ser priorizados, aún en esas circunstancias. Y tal vez mucho más en esas circunstancias porque son los grupos más afectados y que no siempre les reconocemos voz y no tienen la posibilidad de tomar decisiones porque no son autoridades, que son niños, son niñas, eh, y las decisiones que toma cada autoridad cada día, pues
les afectan, por acción, por omisión, por silencio o por lo que fuera. Las voces de los niños y niñas y adolescentes deben ser escuchadas, sus necesidades atendidas bajo este principio de prioridad absoluta. Los principios de un sistema de garantía de los derechos de la niñez que derivan de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por el Estado boliviano y que en gran parte han sido recogidos por la Ley 548, el Código Niño, Niña, Adolescente, son básicamente legalidad, este es el marco jurídico. Por lo tanto, esto de que en el PDESA se priorice a la niñez y a la adolescencia, como decía mi antecesor en la palabra, pues es ponderable, pero también hay que recordar que es el cumplimiento de las obligaciones legales del Estado boliviano. ¿Sí? No es una concesión. El sistema de garantía de los derechos de la niñez debe ser creado, regulado por una norma de alto nivel jerárquico y pues el Código Niño, Niña, Adolescente establece que el ente rector en materia de niñez es el Ministerio de Justicia, que como sabemos ha sido eliminado de la estructura estatal y ha pasado al Ministerio de la Presidencia. Ponderamos que en ese cambio institucional, pues un ministerio que tiene esta capacidad de coordinar con distintos órganos en el nivel nacional y en el nivel subnacional, porque tiene el Viceministerio de Autonomías, al organismo especializado que es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, puede coordinar con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Economía y Finanzas, pues esto es el cumplimiento del marco legal eh, que habría que tal vez ajustar ahora que han habido ajustes en la estructura estatal para garantizar que este plan de desarrollo económico, social y ambiental tan ambicioso y a la vez tan responsivo a las necesidades del país por este proceso de construcción ampliamente participativo que destacaba el director Montoya de planificación, pues se plasma en lo que él mismo decía, ¿no? Una realidad tangible para niñas, niños y adolescentes. El segundo principio es el principio de prioridad absoluta. Esto no es discutible, es un principio de la Convención, tiene que ver con la comprensión de los estados de que niños, niñas, adolescentes están por su razón de edad en situación de vulnerabilidad y además con la comprensión también de que adicionalmente a esa vulnerabilidad que tienen por edad, se interseccionan otras vulnerabilidades como la vulnerabilidad por pobreza. Ya lo decía Franklin, según la última encuesta de hogares, pues hay datos preocupantes de pobreza. Yo les quiero decir que la medición de UDAPE específica en niñez y adolescencia nos señala que la pobreza monetaria, no la multidimensional, que esa todavía no se mide en el país, la pobreza monetaria en la niñez es que 1 de cada 2 niños en Bolivia es pobre y 4 de cada 10 es extremadamente pobre. Y esa es una medición del 2023. Si recordamos que en los últimos 3 años, pues la economía se ha recortado, ha habido recortes en el presupuesto público, inflación y otros factores que están documentados y que son de conocimiento público porque los sentimos cada día en el bolsillo, pues este es el momento en que debe haber una prevalencia en el financiamiento, el acceso a los servicios y la atención inmediata. Em, También podemos señalar que un tercer principio, el principio de efectividad. Ya lo decía mi antecesor, que si este plan de desarrollo se queda en el papel, pues es un esfuerzo enorme gubernamental y de la sociedad que ha participado en este proceso, que quedaría solamente en una declaración. Todos queremos, todos y todas, entiendo que queremos que esto se efectivice. Y esto significa que el sistema de garantía de los derechos de la niñez cuente con una rectoría capaz de generar estas directrices, coordinar los sectores, monitorear los resultados y también establecer responsabilidades por incumplimiento. O sea, no se vale hacer esto de tener un plan estratégico en ningún país y que luego a la rendición de cuentas de los próximos 5 años se diga, no, el 30% del plan se ha cumplido, el 70% no lo hemos podido cumplir. Eh, esto no es aceptable
para el Estado, entonces se requiere, por lo tanto, monitorear durante el ciclo de planificación el cumplimiento de los resultados y hacer las correctivas de política pública que se requieran hacer, y para ello se necesita una estructura coherente, conformada entre el Estado y la sociedad, conformada también por los niños, niños, adolescentes, a través del Comité Plurinacional, los comités municipales de la niñez, que son estructuras establecidas ya en el Código Niño, Niño, Adolescente, para efectivizar este plan que se ha establecido como el marco rector para los próximos 5 años, para que no se quede una aspiración, sino que se convierta en una realidad. El otro principio es el de corresponsabilidad. Creo que esta corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia, donde también nos sumamos las organizaciones multilaterales como UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la cooperación internacional, las organizaciones nacionales e internacionales como Save the Children y otras, pues muestra que hay esta voluntad de juntos y juntas eh, trabajar por los niños y con los niños y lograr que los derechos reconocidos para los niños se vuelvan una realidad tangible. Y está el principio de especialidad también. En este marco, pues tenemos algunos instrumentos que se deben integrar en lo que es la gestión pública, y el primero tiene que ver con la información y la justificación. Esto significa que todas las entidades garantes de los derechos de la niñez, que como les decía, son tanto el gobierno central como los gobiernos subnacionales, la comunidad en sus diferentes formas de asociación, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, autoridades indígenas, originario, campesinas también, y las familias, tienen la responsabilidad ética y legal de informar y explicar los planes y el manejo de recursos y el avance de obras y servicios. También esto se tiene que vincular a una cadena de resultados. Todavía este, en este ciclo de planificación no hemos avanzado a presupuestos por resultados, pero claramente el PDESA, que ahora marca indicadores y metas con líneas de base, nos dan un marco para que este sea un buen plan, porque establece objetivos, metas nacionales, con indicadores de medición de impacto y metas sociales, que también tienen que bajar en cascada a los planes territoriales, a los PEAs, y que tienen que bajar a los planes de las gobernaciones, y probablemente a los POAs, ¿no? Con seguridad los planes operativos de las entidades autónomas cada año pues tienen que hacerlo, porque todos sabemos también que si un plan no está financiado, pues es un plan que no se va a cumplir. Entonces también necesitamos asignarle en esta cadena de resultados presupuestos. Y en un contexto de restricciones como el que tenemos que vivir del gasto público por la caída de los ingresos por hidrocarburos, pues la única respuesta que podemos dar es que los presupuestos para la niñez no pueden recortarse. Tienen que ser progresivos, no solo por una obligación ético, moral, financiera, política, de legitimidad, de necesidad de invertir en el futuro, sino también por una obligación legal derivada de la Convención de Derechos del Niño y de la Constitución Política del Estado Boliviano, que establece el bloque de constitucionalidad. Tenemos 2 minutos, Rosalind. Gracias. Estamos con el principio de participación social también. Y en esta participación social no solo es la ciudadanía participando en la formulación del PDESA, que eso ha pasado y ponderamos que el ministerio haya dado ocasión para esto, sino también que participe específicamente los niños, niñas y adolescentes. Y creo que algo ponderable también ha sido que en el mes de febrero pues se hizo una consulta con los niños, niñas, adolescentes. Entre febrero y marzo se han abierto las plataformas a la ciudadanía, pero había una consulta específica a los adolescentes a partir de herramientas como el U-Report de UNICEF, que en alianza con el Ministerio de Planificación las puso en vigencia. Pero también hubo un encuentro intergeneracional donde participaron niños, niñas, adolescentes de los comités municipales, del Comité Plurinacional. Sus voces fueron escuchadas y entendemos que también han sido recogidas por el PDESA.
¿Qué procesos y mecanismos se pueden aplicar? Bueno, aquí está justamente la foto de este proceso inicial de participación de los niños, niñas, adolescentes en el PDESA. Ojalá este proceso se mantenga durante todo el ciclo de planificación y también baje a los niveles locales. Entonces podemos tener audiencias públicas de rendición de cuentas, audiencias especializadas de rendición de cuentas en niñez, con metodologías adaptadas a los niños, niñas, adolescentes, plataformas de acceso a la información desagregadas por grupo etario, porque es importante diferenciar, y esto lo dice ya la política pública de primera infancia aprobada por el Estado boliviano, que debemos diferenciar cuál es la inversión que se hace en primera infancia, la inversión que se hace en niños y la inversión que se hace en adolescentes. Medir el sistema de garantías de los derechos de la niñez, monitorear el presupuesto a nivel nacional y a nivel local y establecer mecanismos de gestión de riesgos y de ética pública. Eh, Para esto, pues habrán recursos y herramientas como guías metodológicas de planificación y rendición de cuentas. Aquí les muestro todo el set que UNICEF con la FAM ha trabajado y que ahora vamos a actualizar con el Ministerio de Planificación en función al nuevo PDESA. Portales locales, eso es importantísimo de tener accesibles a la población, donde sea muy fácil entender cómo se están gestionando los recursos, cómo se está avanzando en las obras, en la inversión y en los servicios destinados a la población y en particular a los niños, niñas y adolescentes. Mecanismos de control social que no sean solamente declarativos o una reunión donde se firma un acta, sino auténtica participación y mecanismos de control social, consultas periódicas y diálogos intergeneracionales. Y quiero cerrar esto recordando que el Comité de Derechos del Niño le había observado al Estado boliviano que la forma en que hace los presupuestos, que son poner grandes bolsones de partidas presupuestarias, no permite visibilizar las asignaciones presupuestarias específicas en niñez. UNICEF está trabajando ahora con el Ministerio de Economía y Finanzas, Save the Children también, con otras organizaciones de la sociedad civil enfocadas en niñez. Hemos hecho incidencia y seguimos haciendo incidencia y les pido a los participantes de este webinar que se unan a hacer esta incidencia para que esta recomendación del Comité de Derechos del Niño se cumpla, que es visibilizar los presupuestos asignados a la niñez, establecer, mantener, sostener mecanismos efectivos de participación de los niños en los procesos presupuestarios, no solo en los procesos de planificación, definir partidas presupuestarias para los niños que sean visibilizadas, garantizar esas asignaciones presupuestarias a los sectores que promueven y hacen efectivos los derechos de los niños y utilizar sistemas de clasificación presupuestaria para medir el gasto relacionado con los derechos de los niños. Porque todos sabemos que si no le asignamos recursos a este maravilloso PDESA, que tiene este enfoque de niñez, que tiene transversalizado también el enfoque de género y plasma las aspiraciones de la población, pues si no le asignamos recursos, eso se va a quedar en el papel. Les agradezco mucho su atención. Creo que esta coyuntura actual pone a prueba nuestro compromiso de autoridades, servidores públicos con la niñez y adolescencia, y recordemos que cualquier futuro que nos imaginemos y que proyectemos como país o sociedad, las niñas, los niños, los adolescentes son el componente primordial y deben ser tomados en cuenta prioritariamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalí. Vamos a dar paso también a Bernardo del Castillo. Él es experto técnico en pobreza infantil de Save the Children. Bernardo, vamos a rogarte que... Muchísimas gracias, Franklin. Inicialmente en lo que se comparte la pantalla, saludar afectuosamente a Carlos Montoya, director general de Planificación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, encargado de este arduo proceso de elaboración del PDESA. También con la copanelista Rosalía Ledesma, un saludo afectuoso, y por supuesto a todos cuantos nos están siguiendo en las redes sociales, particularmente a la niñez que nos acompaña. Solamente para precaver la posibilidad de que no tengamos dificultades técnicas, voy a cerrar con la disculpa de todos mi cámara. em,
y voy a pedirle a Franklin que vayamos una diapositiva atrás a la diapositiva introductoria. Em, Me ha tocado a mí plantear la identificación de los principales desafíos de financiamiento y de institucionalización para darle sostenibilidad a las políticas de protección y bienestar de la niñez en el marco de este proceso de planificación estratégica. Yo creo que en gran medida Rosalía ha hecho referencia a varios de los desafíos al hacer el abordaje desde la lógica de los principios que garantizan el cumplimiento de los derechos, desde la perspectiva de las obligaciones del garante. Tenemos ahí una gama de elementos que por supuesto ya han sido citados. Entonces, yo sí quiero concentrarme, ahora sí, adelante, por favor, Franklin, en plantear una idea que me parece que es central como desafío en el proceso de implementación de este PDESA que ya ha sido confeccionado y que está en su etapa, digamos, inaugural. Eh, yo quiero plantear y quiero dejar posicionada esta idea de que lo más importante a partir de este PDESA es garantizar que la protección social de las niñas, niños y adolescentes no se vea afectada desde la perspectiva de la ejecución del plan. Tenemos la bendición, ya lo mencionaba el anterior panelista, de que el plan vigente es un plan que es contracíclico desde el punto de vista económico. Ahora mismo estamos en un momento de contracción económica y el plan más bien, por lo menos desde la perspectiva social, eh, propone garantizar el acceso a recursos suficientes para que se mantengan y en lo posible de manera progresiva crezcan los recursos en el tiempo destinados a los servicios sociales, que garantizan el ejercicio de los derechos por parte de la niñez. Pero esto enfrenta, por supuesto, una realidad muy compleja que es la crisis económica y en particular desde la perspectiva del Estado, el problema del déficit fiscal que implica que de manera sucesiva los actores que están encargados de la ejecución de ese presupuesto tengan que plantearse la necesidad, la obligación de priorizar el gasto. Entonces, a partir de esta idea, voy a desenredar un poco los desafíos que identifico que hacen luego a los principios que Rosalía ha identificado en la presentación previa. Adelante. El primer desafío, por supuesto, va a ser el blindaje del gasto social, particularmente aquel que está relacionado con la protección social de la niñez. Me gustaría detenerme brevemente en el concepto de la protección social. No nos estamos refiriendo a la protección contra la violencia o no solamente a la protección contra la violencia, sino a todos aquellos elementos del gasto que hacen a garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso de la niñez. Los bonos y seguros que el Estado provee, además de los servicios de educación, salud como los más esenciales, pero todos aquellos que también permiten garantizar el derecho a la vida, a la familia, a la seguridad. En fin, los derechos de los cuales que están, digamos, dictados en la Convención de los Derechos de la Niñez y que recaen bajo la tutela del Estado, están comprendidos dentro de este concepto. Entonces, con respecto a este tema, el blindaje del déficit, frente al déficit fiscal, puede tener varias alternativas de solución, ¿no? Lo primero, creo yo, es que es sumamente importante que el plan venga acompañado con la decisión de proteger los fondos que garantizan la ejecución de programas destinados a la niñez. Y esto implica una decisión multinivel para el Estado, es decir, es el gobierno central a partir de los programas que están destinados a garantizar la educación y la salud de la niñez, por supuesto, pero también es el gobierno departamental y el gobierno municipal los que tienen la obligación de garantizar que los programas que están ejecutando no se vean mermados. Un segundo elemento es que ante el déficit fiscal, el actor estatal se ve siempre en la necesidad de identificar las prioridades en el gasto público. A partir de las afirmaciones que hizo Rosalí justamente en la presentación previa, queda claro que el criterio de priorización
debería venir dictado por el mandato constitucional y el compromiso estatal de darle una prioridad preferente a los derechos de la niñez, ¿no? Y el tercer elemento es que, por supuesto, aún así, seguramente los recursos nunca van a alcanzar, nunca son suficientes, ¿verdad? Entonces, requerimos identificar mecanismos de financiamiento para la provisión de estos servicios y para la inversión pública en la niñez que garanticen, digamos, que se puedan sostener en el tiempo y que sean innovadores y que motiven, digamos, a a formas alternativas de cogestión de las necesidades que enfrentan estos servicios. En esto vale la pena resaltar también en el PDESA la motivación de entender la obligación del gasto público y del desarrollo como un compromiso de todos, no únicamente del actor estatal. Por tanto, esto también es una invitación a las alianzas público-privadas, a la cooperación, al esfuerzo conjunto en ese ejercicio de identificar y crear nuevos formatos de financiamiento. Adelante, Frank. El segundo desafío que tenemos por delante tiene que ver con el compromiso de este gobierno con la idea de la redistribución de los recursos, un nuevo pacto fiscal o el paraguas que ahora el llamado, digamos, la iniciativa 50-50, ¿no? Desde la perspectiva del desarrollo, del interés de la niñez, esto debería traducirse en una intencionalidad clara de fortalecer el proceso autonómico, el ejercicio de las autonomías nacionales, en el marco de las competencias que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de la niñez. Se trata de que los municipios y los gobiernos departamentales son los actores ejecutores de la inversión pública, al menos de la infraestructura y de la provisión de los servicios más esenciales que están directamente relacionados con el ejercicio de los derechos de la niñez. Y en ese sentido, la intencionalidad del 50-50 debería priorizar la asignación de recursos a ese proceso de inversión social. Ya lo decía Carlos, el director general de planificación, si la filosofía del plan es invertir particularmente en capital humano, son estos los actores, el nivel subnacional, municipal y el departamental, quienes están llamados a ejecutar esa inversión. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente importante entender que necesitamos hacer que ese proceso de transferencia de recursos progresivo que va a ocurrir en el tiempo a partir de esta iniciativa respete la lógica de que se enmarque una lógica de sostenibilidad presupuestaria. Hay que garantizar las transferencias suficientes para que las competencias sean realizadas en el futuro, pero también esto tiene que ocurrir en el marco de las posibilidades reales del nivel central del Estado. Hay que invertir particularmente en aquello que puede generar renta social. Son activos fijos probablemente, pero mucho más importante es este capital humano en el cual debemos hacer énfasis, pero al mismo tiempo tenemos que garantizarnos que los actores que van a recibir estos recursos adicionales en el futuro para ejercer de manera más amplia las competencias que ahora ya existen, me refiero a los municipios y los gobiernos departamentales, a las autonomías indígenas, puedan contar también con solvencia financiera suficiente para que esto tenga sostenibilidad en el tiempo, cosa que ahora mismo no es posible. Son pocos los municipios del país que tienen, digamos, las posibilidades institucionales para acceder a crédito, por ejemplo, y esta es una situación que tiene que cambiar en el tiempo. Y por supuesto, necesitamos incrementar las capacidades técnicas para que este proceso de inversión pública, social y de transferencia paulatina y progresiva de más competencias o más alcance en las competencias vigentes pueda ser efectivamente realizado a nivel subnacional. Esa formación técnica es un elemento que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el país en el tiempo, en la lógica del proceso de descentralización, tiene manifiestamente rezagos que son demostrados por los datos que, por ejemplo, Franklin daba en la primera eh, intervención. Adelante. Em, el otro desafío que identifico, el tercero, es compatibilizar
la propuesta de desarrollo económico que nos plantea el PEDES con salvaguardas sociales y ambientales suficientes. Por supuesto, el plan hace referencia a esto y plantea en su filosofía que así sea. Sin embargo, es sumamente importante que en la operativización del plan, tanto en la planificación sectorial como en la territorial, esas salvaguardas se vean efectivamente realizadas. Se trata de evaluar el impacto social y ambiental de los proyectos estratégicos que vamos a desarrollar hacia adelante, pero también de evaluar el impacto social y ambiental de las políticas de ajuste económico que va a tocar realizar al país, ¿no? Esto necesita obligatoriamente que se identifiquen medidas de mitigación y compensación suficientes para que pueda acompañarse ese proceso de ajuste estructural o de ajuste económico. Y también se necesita un acompañamiento, como ya lo decía Rosalí, efectivo a los indicadores que hacen particularmente al bienestar infantil en el país. El cuarto desafío o el cuarto grupo de desafíos que quisiera identificar tiene que ver con con las dimensiones que concentran los siete ejes del plan. Me refiero a la dimensión económica, la social, la ambiental y la institucional. Desde el punto de vista económico, y simplemente para resumirlas, obviamente este crecimiento que estamos preveyendo que vaya a ocurrir en el país con la aplicación de esta planificación tiene que enmarcarse en una lógica de equidad y de inclusión, con una perspectiva clara de género, con una perspectiva clara de no dejar a nadie atrás y de involucrar a los niños, particularmente a quienes son más vulnerables. El eje 2 del plan hace un énfasis particular en el tema del empleo y el emprendedurismo. Ahí el rol de los jóvenes es sumamente importante que quede debidamente materializado en políticas públicas que le den efectividad a a la propuesta de planificación. Desde el punto de vista social, me refiero aquí a los servicios básicos, a la salud, a la educación, el tema central es la calidad de los servicios. Ya lo decía Franklin al presentar el webinario. El reto más grande que tenemos ahora como país no tiene que ver necesariamente con el alcance de los servicios que brinda el Estado, sino con la calidad de estos. Y hago énfasis aquí en el ejemplo que ya daba Franklin, que es el de la educación. Desde el punto de vista ambiental, nos interesa muchísimo que el plan no sea un mecanismo que merme los recursos naturales, sino que los aproveche de manera sostenible, porque, ya lo decía Rosalí, tiene que ver esto con la sostenibilidad para la generación presente y las generaciones futuras, es decir, para los niños que viven con nosotros ahora mismo, ¿no? Y por supuesto, hay que invertir en nuestra propia resiliencia climática. La vulnerabilidad climática en el país es muy alta y probablemente quienes más la sufren desde muchas perspectivas, mitigando o mermando su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a un medio ambiente sano y saludable, son precisamente las niñas y los niños. Y desde el punto de vista institucional, la gobernanza participativa. Aquí vale la pena felicitar el proceso participativo que se ha generado en la elaboración de este plan. Ahora hay que, aprendiendo de esa experiencia, aplicarlo en la generación de los planes subnacionales y en los planes sectoriales, pero también en el proceso de implementación y en el del monitoreo y la evaluación de la planificación estratégica. La transparencia y la rendición de cuentas como otros dos elementos importantísimos de este proceso, digamos, de identificación de desafíos. Entonces, son tres los elementos centrales: el blindaje fiscal, la descentralización efectiva y el desarrollo económico con salvaguardas, los que identificamos como claves para que esto sea materialmente beneficioso a las niñas y a los niños, pero añadimos aquí dos elementos que son centrales para que esto se pueda materializar: la participación efectiva de la niñez en el diseño de la política pública para ejecutar el plan y una invitación al compromiso auténtico de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de la academia, del sector privado, de todas y todos nosotros como ciudadanos involucrados en este proceso de planificación para que el proceso sea transparente, sea efectivo, rinda cuentas y finalmente redunde en el desarrollo que queremos para nuestra niñez. Invertir en la niñez
decía en una presentación reciente de un espacio del proyecto Power, que es un proyecto que cierra de Save the Children recientemente, destinado a la juventud. Invertir en la niñez es invertir en el presente del país, no solo únicamente en el futuro. Muy amables. Muchísimas gracias, querido Bernardo, colega Bernardo del Castillo, y a los panelistas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Van a disculpar, pero voy a hacer la consulta directa. Karina pregunta, el Comité de Derechos del Niño observó que Bolivia agrupa partidas en grandes bolsones que impiden visibilizar asignaciones específicas para niñez. ¿Cómo corregir esto a nivel nacional, departamental y municipal? Quizá invitar a Rosalí Desma a responder esta pregunta. Gracias. Sí, yo agradezco mucho la consulta. Creo que un primer paso ya ha sido dado por la política pública de primera infancia, que ha sido aprobada por decreto supremo, y en el que se crea en el clasificador presupuestario una, un número, un código que permite etiquetar el gasto en niñez en primera infancia. Entonces, si por ejemplo se hace un bolsón en el presupuesto de un municipio que es para salud, pero hay un ítem específico destinado a vacunación y dentro de ese ítem está la vacunación en tuberculosis, polio, rubiola, o sea, las vacunas que específicamente se ponen a niños y niñas en los primeros años de vida, desde recién nacidos a los primeros años. Entonces, pensemos que el municipio está destinando 300.000 bolivianos a comprar insumos para esa vacunación a niños, niñas, adolescentes. Entonces, está la etiqueta grande, está la etiqueta pequeña y la pequeñita que te dice específicamente que esa partida se está aplicando en primera infancia. Es como tener el bolsillo más grande, pero subdividido, donde está bien clarito qué le destinas. Cuando eso hacen los municipios y no ponen algo genérico, como gasto en salud, entonces uno puede visibilizar ese gasto específico e ir sumando y diciendo, por ejemplo, haciendo comparaciones. Ahí con Save the Children tenemos unos análisis presupuestarios en educación, en protección, en salud y demás, y nos ha costado muchísimo hacerlos, porque básicamente hemos tenido que ir a preguntarle a cada municipio, a ver, de este bolsón grande, donde usted dice que gasta en educación, y hemos podido mirar qué partecita era desayuno escolar, qué partecita era, y eso es casi una estimación del gasto. Y no es realmente el gasto específico. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Etiquetando, y esto es una directriz del Ministerio de Economía y Finanzas, que como les decía, estamos ahí coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que esto sea una realidad, para que se pueda visibilizar, pero ojalá también en el nivel municipal, las organizaciones que trabajan en la sociedad civil y todas los niños, niñas, adolescentes, pues podamos decir, es importante que se visibilice ese gasto. O sea, no me digas, gobierno municipal, gobierno nacional, que gastas todo esto en salud. Dime específicamente qué gastas en salud en primera infancia, qué gastas en salud en adolescencia, prevención del embarazo adolescente. Entonces, en la medida en que etiquetemos el gasto, pues se puede visibilizar mucho mejor y también hacer este seguimiento y si no aumenta la inversión pública en niñez, al menos garanticemos que no disminuya, ¿sí? La factura de las crisis económicas y sociales no tiene por qué pagarlas los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, querida Rosalí. Hay otra consulta de María Eugenia. Señala, este fortalecimiento de protección a la niñez está contemplado la atención integral de los niños en situación de protección en los hogares de acogida, porque están abandonados actualmente, viven de donaciones. Quizá nuestro colega Bernardo pueda responder a esta pregunta. Sí, lo primero, resaltar que esto es un tema que debería ser absolutamente prioritario en el marco de la identificación de los niños y las niñas más vulnerables. Sin embargo, al PDESA no le corresponde ese papel de identificación de prioridad, sino a los planes
eh, sectoriales, por supuesto. En este caso tendría que ser un plan vinculado al Ministerio de la Presidencia, al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pero particularmente a los planes sectoriales. La competencia de la gestión de estos centros está radicada en los municipios y en los gobiernos departamentales. En el caso de los gobiernos departamentales, los servicios de protección social son la instancia llamada a esa acción. Nosotros hacemos un acompañamiento cercano a los gobiernos departamentales con los cuales trabajamos en la intención de incidir en que esos presupuestos necesarios para la gestión de estos centros se mantenga, se sostenga en el tiempo, pero es nuevamente urgente hacerlo de manera colaborativa con el resto de la sociedad civil para generar la masa crítica suficiente de incidencia. Muchísimas gracias, querido Bernardo. Bueno, estamos en la recta final de este espacio. Quiero yo agradecer de manera especial al panel de lujo que hemos tenido esta noche. Hemos compartido datos, pero también diagnósticos sobre el estado de situación de la niñez y, por supuesto, la incorporación o la visibilización de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 2026-2030. Han estado con nosotros Carlos Montoya Severich, administrador de empresas, director general de seguimiento y coordinación del Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado, que a su vez es parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. También nos ha acompañado Rosalie Ledesma, abogada, experta en fortalecimiento de marcos normativos y políticas sociales para la niñez en UNICEF. Finalmente, también ha compartido con nosotros Bernardo del Castillo, economista, experto técnico de pobreza infantil en Save the Children, a quienes agradecemos de todo corazón por haber participado en este espacio. Voy a compartirle el micrófono a Lorenzo Marfisi, el director de calidad de programas de Save the Children, para hacer el redondeo y el cierre de este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Franklin, nuestro asesor en incidencia en políticas públicas, y a los panelistas por este interesante webinar. Nuevamente disculparnos por el principio, por algunos problemas técnicos que han conllevado trasladar esta transmisión, por lo menos en vivo, vía Zoom, pero confiamos poder poner la grabación de este interesante webinar en Facebook para que otras personas más puedan acceder al mismo. Hemos empezado con una muy buena noticia, yo lo resaltaría, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, y en particular en el eje 6 hay un componente que es que se viene priorizando por parte del Estado, el desarrollo de la niñez y adolescencia. Eso es un punto de partida importante para actores como UNICEF y otros organismos de la sociedad civil organizada que promueven, defienden los derechos de las niñas y niños adolescentes. En el marco de este, nuestro primer panelista del Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado nos ha mostrado una serie de prioridades que ahí están marcadas, entre las cuales es el fortalecimiento y la promoción del sistema de protección de la niñez, el tema de hacer frente a la violencia contra los niños, el tema de la nutrición infantil, solo para mencionar algunos. En el transcurso de este recorrido de esta noche ha sido inevitable, a partir de la segunda exposición y aún más de la tercera, aterrizar también para que estos planteamientos que se manifiestan también con metas precisas a las cuales a través de un oportuno monitoreo se quiere llegar al 2030 en una primera etapa, 2035, con este plan a un importante nivel de logros alcanzado, y eso no puede ser posible sin un adecuado financiamiento de las políticas públicas que el Estado en el nivel central como también a nivel subnacional se quiere plantear en un tiempo tan sensible como es este, donde se vienen elaborando los
planes territoriales como también los planes sectoriales que irán contribuyendo a los logros del PDESA que hemos venido analizando. Y aquí retomo la invitación y la resalto del último expositor, nuestro Bernardo del Castillo, que ha resaltado la importancia de crear alianzas y mecanismos innovadores de financiamientos para también superar desafíos importantes que el país viene viviendo en la crisis económica que conlleva importantes restricciones a nivel financiero, sin dejar al lado, como mencionaba Rosalie Ledesma de UNICEF, el posicionar y visibilizar cuanto más los rubros de inversión pública en niñez y adolescencia en los respectivos presupuestos y no disminuirlos para poder cumplir con el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes que son el presente de esta nación. A todas y todos, muchas gracias por haber participado a este webinar y unas buenas noches. Bueno, gracias Lorenzo. Solo recordar que la grabación de este espacio, de este webinar, va a estar también subida en la página Facebook de Save the Children, así que todos van a tener oportunidad, uno, de difundir también y compartir con nuestros socios, colegas, etcétera, etcétera, y que puedan tener la oportunidad de conocer, pero también de compartir todo lo que se ha conversado y se ha abordado esta noche del webinar. Muchísimas gracias, agradecerles la participación a todos y ya nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao. La igualdad de género es un derecho básico para todas las niñas y niños, y la no discriminación es uno de los principios centrales de la Convención de la ONU sobre los derechos de la niña y niño. Save the Children sostiene que solo abordando directamente la discriminación basada en el sexo y promoviendo la igualdad de género, podemos asegurar que niñas y niños no sufran daños y puedan ejercer plenamente sus derechos a la supervivencia, protección, desarrollo y participación. La gobernanza de los derechos de la niñez puede resultar en desigualdad de género si no se destinan suficientes recursos para niñas y mujeres, y si sus intereses no se incluyen en los procesos de toma de decisiones de políticas. Las herramientas de análisis de gobernanza y la guía de análisis estratégico del país permiten explorar las causas de injusticia, desigualdad de género y relaciones de poder que afectan el goce de los derechos de niñas y niños. Esto incluye recopilar y analizar datos desagregados por sexo para identificar desigualdades y brechas en el acceso a derechos. El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de la Niña y Niño establece que todos los estados deben asegurar los derechos de cada niña y niño sin discriminación por motivos de sexo, raza, discapacidad, origen social, religión, opinión o cualquier otro estatus. Esto significa que las voces de niñas y niños deben ser escuchadas y consideradas de manera segura en todos los análisis y procesos de gobernanza. El personal encargado debe crear espacios seguros donde las niñas puedan participar de forma equitativa, entendiendo las normas locales de género que podrían ser discriminatorias. Datos clave muestran que las niñas a menudo son excluidas de la representación en la toma de decisiones y de participar activamente en sus comunidades. Las leyes desiguales continúan limitando los horizontes de las niñas en todo el mundo. En muchos países, las mujeres poseen apenas el 15% de los títulos de tierras, y prácticas discriminatorias afectan el acceso a recursos y protección legal. La asignación de presupuesto para género y niñez, políticas equitativas y campañas de concientización son esenciales para promover el acceso a la educación, la salud reproductiva, medios de vida y espacios públicos. Además, garantizar el registro de nacimiento es clave.
niñas y niños no registrados tienen menos acceso a derechos, aumentando su vulnerabilidad a la violencia basada en género, matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, trata y trabajo infantil dañino. Asegurar la igualdad de género en la gobernanza de los derechos de la niñez es fundamental para construir sociedades más justas, seguras y equitativas, donde todas las niñas y niños puedan crecer, aprender y participar plenamente.